Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este seminario. Básicamente este seminario va a tratar de cómo administrar la cuenta de Forex y CDS. Y prácticamente es eso. Lo que hoy vamos a ver, pues, bueno, primero de todo, permitid que me presente. Mi nombre es Alberto. Trabajo para TMS, Brokers Europe, es decir, soy además, soy advisor para clientes y algunos de vosotros, pues eso, ya me conocéis porque os habré llamado y habremos estado comentando un poco sobre el movimiento de los mercados y pues eso, mostrando las soluciones que tenemos en TMS y por uno de estos, pues por ejemplo, estos seminarios. Bueno, hoy, pues eso, hoy vamos a hacer una breve introducción de TMS Brokers, es decir, un poco de nuestro ecosistema. Vamos a ver qué es el Forex, vamos a ver qué son los índices, vamos a ver la oferta que tenemos con índices CFDs y tanto acciones, materias primas, y vamos a eso, pues a interpretar un poco los gráficos, interpretar las velas y vamos a saber un poco sobre esto. Voy a ver si hay alguna pregunta antes de comenzar. Un momento. Bueno, vale, perfecto. Pues vamos allí y vamos a entrar en materia. Bueno, primero de todo, pues eso, permitid que os comente un poco las características nuestras de TMS Brokers, es decir, somos uno de los brokers con más experiencia en Europa, operamos desde el 97, es decir, ofrecemos Forex y CFDs, y en breve, esto es una primicia que, bueno, luego os contaré, pero vamos a ofrecer otra cosita más que va a ser novedad. También es eso, pues somos una empresa, pues eso, regulada, y cumplimos la legislación MiFID, es decir, pues también tenemos, en España, pues tenemos la autorización V. Y para nuestros clientes es eso, tenemos cobertura del balance negativo hasta 1.000 euros y cada cliente, pues eso, tiene un fondo de compensación pues de hasta 20.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en caso de desaparición de TMS, pues cada uno de nuestros clientes pues está pues cubierto por 20.000 euros. Básicamente se va a la CNMV con el registro y ya pues se haría todos los trámites ahí. Espero que no ocurra. Y luego, también otra de nuestras características es el TMS non-stop, interpretación de datos y básicamente eso, pues para consultar algún análisis técnico que vamos pues eso, publicando cada 10 minutos, cada 20 minutos, pues se van publicando nuevos análisis de varios instrumentos, al igual que las últimas noticias relacionadas en el ámbito económico. Bueno, las plataformas que podemos pues, operar con nosotros, pues es eso. Podemos operar con el WebTrader, que no necesita instalación, desde la página propia de TMS Europe se puede acceder. Al mismo tiempo es totalmente compatible con el Meta 4. También tenemos una aplicación que se llama Smart Trader, que es apta tanto la tienda Apple Store como el Google Play. Y al mismo tiempo, pues eso, tenemos en la aplicación nativa del Non-Stop, también para Google Play, ¿no? Y en el App Store se puede conseguir esta aplicación. Es decir, si me dejáis un momento, vamos a la página de TMS y os cuento un poquito. Aquí tenemos la página, ¿no? Bueno, básicamente, esta es nuestra página, tmseurope.es. La hemos remodelado un poquillo, quiere decir que va a acceder al TMS Non-Stop es más fácil. Antes teníamos que ir al apartado de mi cuenta y en el apartado de mi cuenta teníamos que seleccionar noticias de mercado. Aún sigue vigente esa opción, pero ahora es más fácil, es decir, en el menú principal ya tenemos en la parte central TMS Non-Stop y ahí pues ya podemos seleccionarlo y si le damos clic pues se abre una ventana nueva. Que en esta ventana nueva pues tenemos el TMS Non-Stop. Aquí pues eso, tenemos las últimas noticias del mercado y al igual pues aparecen pues análisis sobre instrumentos, por ejemplo, ¿no? Del dólar neozelandés contra el dólar americano, datos económicos de Canadá, pues por ejemplo un análisis sobre el euro franco suizo, ¿no? Por ejemplo, le daríamos a clic al título, veríamos si el texto
en el cual pues básicamente hay un segmento bajista que se ha creado hoy. Bueno, si le damos con su canal y las líneas de soporte de resistencia creadas por el Fibonacci, que se puede observar la gráfica. Bueno, y ahí tenemos pues básicamente un poco del reporte, que son pues las dos alternativas que tenemos, es decir, en caso de bajada del mercado, hasta qué punto se espera, y en caso de subida, pues siempre tenemos eso. Pues, en este caso teníamos el precio de 1.17 como un poco del pivote psicológico. Bueno, ¿se puede configurar? Sí. Es decir, si vamos a personalizar contenidos, aquí pues podemos darle un toque más personal. Bueno, perdón, primero tengo que acceder. Con una cuenta demo se puede acceder a este servicio. Es decir, en este caso, pues con mi cuenta es contraseña. Y en breve pues me deja. Vale, pues si le doy a personalizar, pues ahí tendríamos, ¿no?, en rojo el pulso de mercado, que básicamente son las noticias. En azul pues son los estudios, es decir, diario, semanal, técnicas, y las noticias en verde, pues noticias TMS, notificaciones, es decir, podemos seleccionar, quitarlas y podremos incluso pues guardar los cambios. Incluso si no quiero ninguna, pues puedo quitarlas y solo quiero, pues, no sé, solamente los estudios elaborados por nuestros analistas, y le daríamos a guardar cambios y solamente en el non-stop nos aparecerían las noticias de mercado. Bueno, he pasado antes, se ha visto aquí. Es decir, esto es pues el reporte de Miguel Ángel, que todos los días pues lo tenemos, es el reporte del día, que es donde Miguel Ángel pues da su visión sobre el mercado. ¿Alguna pregunta? ¿Ya sois familiares con el ecosistema un poco del non-stop? ¿Todo es familiar para vosotros? Más o menos, un poco. Bueno, si siempre estamos abiertos a cambios, es decir, si tenéis alguna observación, siempre, tanto a mí como a Matías, como a José Luis, les podéis decir, pues eso, pues alguna observación que tengáis, siempre se pueden añadir cosas. Por ejemplo, la semana pasada, no sé si pudisteis atender en directo, pero durante la reunión del Banco Central Europeo, pues eso, lo que fue la conferencia se pudo ver en directo a través de la aplicación. Bueno, a través del non-stop se pudo asistir en directo y ver un poco ahí en directo pues la conferencia. Bueno, si vamos otra vez a la página, un apartado bastante interesante si queréis más información sobre la formación. Este es uno de los apartados que también hemos cambiado un poco, es el de formación en sí. Es decir, en este menú tenemos unos submenús como los seminarios web online para inscribirnos directamente, y para seminarios. Es decir, en noviembre vamos a tener presenciales 2 seminarios en Madrid, en los cuales pues serán no está todavía confirmada la sala, pero básicamente serán llevados por Miguel Ángel y son seminarios abiertos, es decir, todos están bienvenidos, y en pronto se publicarán lo que es el lugar y la fecha y la hora exacta aquí en seminarios locales. Si ves el apartado de libros electrónicos, vídeos, pues ahí tenéis pues más materiales para la formación. Y si vais al menú de plataforma, que es un menú nuevo, prácticamente pues es de la semana pasada, es donde podemos ver a través de la página una de las principales novedades que implementamos el mes pasado, que es el spread flotante, tanto en Forex como en índices y en alguna materia prima como el oro. Quiere decir que ahora tenemos el spread fijo y el spread flotante. Aquí tenemos pues el spread promedio tanto del DAX, del euro-dólar, del oro, del IBEX o del crudo, ¿no? Al mismo tiempo, si vamos un poco hacia abajo, podemos seleccionar el instrumento, en este caso por defecto el euro-dólar, pero podemos seleccionar
cualquier instrumento que tenga configurado pues, el spread flotante y podemos ver pues, su evolución. Por ejemplo, si seleccionamos el DAX, pues con el DAX podemos ver que tiene un spread actual de 1 punto, es un spread flotante que va fluctuando, y por ejemplo semanal, de la semana pasada o del mes pasado. Si carga la gráfica, se ha quedado un poco... Bueno, del mes pasado podemos ver, pues eso, pues normalmente pues se quedó, este es el spread promedio, y aquí podemos incluso ver el mínimo spread y el máximo spread. Aquí se podría apreciar el mínimo spread. Bueno, básicamente pues tenemos ahí pues un poco de contenido. Muy bien. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ninguna por ahora. Continúo. Y bueno, y otro apartado bastante interesante para empezar a operar, esto es de la parte más importante, es el apartado de documentación. El apartado de documentación la podemos observar en el apartado de documentos. Esto es lo más importante porque aquí es donde están todas las comisiones que tenemos. Es decir, dos documentos muy importantes. Es la tabla de puntos swap. Es decir, el swap es la comisión por mantener la posición abierta durante más de un día. Es decir, tanto en Forex como en índices tenemos swap, el cual, pues eso es la comisión, como antes he dicho. Dejadme repetir, pues es eso, la comisión por mantener la posición abierta. Como muchos de vosotros sabéis, con índices no tenemos, cuando operamos con índices con el spread fijo, pues una de nuestras características es que no existe el swap. Pero si elegimos la instrumentación con el spread flotante, pues sí que tendremos este swap. Aquí pues podéis descargar, es un archivo PDF donde están todas. Lo mismo con las especificaciones de los instrumentos financieros, donde nos dice pues eso, el horario de cada instrumento y pues básicamente y máximo de tal. Por ejemplo, es este documento del swap, ¿no? Aquí tenemos los puntos del swap. Empieza con Forex y luego bajará pues, a índices, a materias primas, a acciones. Y lo mismo pues con la instrumentación de los instrumentos financieros. Es decir, pues por ejemplo, aquí aparece el nominal, pues un lote que pues, equivale a 100.000 euros en el euro dólar, el valor del PIB, ¿no? El mínimo que es un microlote, el mínimo contra el microlote, y aquí pues tenemos el spread, en este caso el spread fijo del euro dólar es 1,2 y debajo tenemos la instrumentación con spread flotante, pues que aquí aparece floating y que va variando cada segundo. Y prácticamente aquí tenemos el horario, ¿no? Donde podemos empezar a operar con cada instrumento. Aquí tenemos todos, la instrumentación está aquí. Es decir, bastante interesante darle un vistazo para, antes de comenzar a operar, en serio, saber un poco lo que nos costaría operar con ellos. A ver, José Antonio dice, la fluctuación del DAX pasa de 0,5 a 1 muy rápidamente. Sí, es lo que he comentado antes, José Antonio, depende un poco, es muy rápido el cambio, es casi prácticamente en un segundo cambia, muy rápido, es decir, hay que estar atento. Normalmente la fluctuación, por ejemplo, cuando se opera en horario europeo, pues es más estable, lo único, pues cuando se opera pues de noche con el CFD del DAX, pues es un poco más complicado. Normalmente es más estable durante la mañana, lo puedes comprobar en lo que es la tabla antes que os he mostrado, en el apartado de plataforma. Podéis ir a este apartado y ahí pues en la gráfica os podéis hacer una idea del horario, el horario idóneo de cada instrumento. Es decir, si por motivos de trabajo no podéis estar atentos al instrumento. A ver, os muestro el DAX. Tiene la plataforma es GER30. Se selecciona, se pone pues el mes pasado y ya pues os podéis, o incluso en semana sería más conveniente, por ejemplo la semana pasada, poner
en lo que es el horario. Normalmente es por la mañana cuánto tiene mejor spread. O incluso un diario se podría mejor ver. Incluso si vamos a hoy, se podría ver sobre qué horas es más conveniente operar. Vamos un poco con la presentación. Es decir, bien, eso así, para las aplicaciones, para descargar las aplicaciones, pues prácticamente pues vamos al apartado de plataforma que estábamos antes y aquí tenemos un subapartado que es plataformas de trading y aquí tenemos pues eso, iniciar la sesión en la plataforma web que es nuestro web trader. Podemos también pues la aplicación de TMS Smart Trader, pues aquí tenemos el enlace de descarga o descarga MT4. Es decir, pues si necesitamos el MetaTrader 4 para nuestro ordenador, pues si le damos ahí a descargar y ahí tenemos pues los enlaces de descarga pues, para PC, para Mac, para Android, para iOS o incluso pues tenemos el Smart Trader para Android y para iOS y también al igual que el Non-Stop. Al mismo tiempo hay otra forma de acceder al web trader nuestro que es en el apartado de mi cuenta, lo tenéis aquí en el apartado superior derecho, le dais ahí a mi cuenta y ahí tendríais pues para iniciar y el web trader. Aquí básicamente nos pide, pues hay dos opciones, o en claro y al mismo tiempo pues podemos el correo electrónico y la contraseña que hayamos establecido. Y ya accederemos a lo que es el web trader. Por otro lado, también en mi cuenta, si le dais otra vez al apartado de mi cuenta y le dais iniciar sesión en mi cuenta, pues ahí tenéis pues todos los datos que tenéis con TMS, es decir, el correo electrónico, la contraseña, le dais a acceder y prácticamente esto es pues el client zone de TMS. En este caso, pues esta cuenta es una cuenta demo. Aquí ya me da pues abrir cuenta live porque no es una cuenta real, es una cuenta demo. Y aquí podréis que no he hecho los trámites para hacer la cuenta real. Habréis comprobado que si hacéis los trámites de abrir una cuenta real, pues obtendréis un bono de 20 euros por confirmar un SMS y si hacéis 20 movimientos en la cuenta demo, pues también desbloqueáis un segundo bono de otros 20 euros. A alguno de vosotros os aparecerá aquí, incluso solamente teniendo cuenta demo, os aparecerá aquí en balance 40 euros y muchos de vosotros dicen, pero yo tengo 40 euros y quiero operar. Pues para operar, muy sencillo, le dais a abrir cuenta live, seguís los pasos del cuestionario y eso sí, si necesita confirmar la identidad y la residencia. Si solamente queréis operar con estos 40 euros, no es lo más aconsejable, pero es posible, el sistema no requiere ninguna transferencia, solamente doble prueba de identidad y una doble prueba de residencia. Es decir, con el DNI por delante y por detrás tenemos una prueba de identidad y de residencia, si la parte trasera del DNI es la misma del cuestionario. Y si queremos saltar la primera transferencia, pues necesitamos una segunda prueba de identidad, que con el pasaporte o el permiso de conducir es suficiente. Y la segunda prueba de residencia, pues puede ser una factura de agua, de luz, de internet, que sea obviamente la misma que la dirección del registro y de la del DNI. Con eso, pues con doble prueba de residencia y de identidad, se podrían operar con estos 40 euros. Obviamente con estos 40 euros se puede hacer poca cosa, pero si lo que queréis es testear un poco la plataforma en ambiente real sin hacer ningún ingreso, es posible. No es lo conveniente, pero es posible. A ver si hay alguna... Sí, José Antonio, no puedes descargar el MetaTrader, incluso si le das al enlace de plataformas. Qué extraño, normalmente funciona. Normalmente funciona pues de la siguiente forma. Bueno, os lo muestro, es muy sencillo. Estáis en Android, MetaTrader 4, descargar.
y básicamente os envía a lo que es el Play Store. Tendríais que ponerle, pues eso, pues instalar. Ahí. Vale, prácticamente lo tenéis que buscar así. No es lo más recomendable, a lo mejor puede haber un error porque tenemos el Smart Trader, quiere decir, a lo mejor hay un conflicto entre el MetaTrader 4 para versión Android y nuestro Smart Trader para versión Android. Prueba en descargarte el Smart Trader en versión Android, porque creo recordar que a lo mejor le han quitado el soporte en España al MetaTrader 4 de nuestra plataforma. Sí, como creo que dice Federico, a lo mejor es posible que prueba con el Smart Trader mejor que con la aplicación de MetaTrader 4 para el Android. Creo que está mejor optimizada para nuestras cuentas. Bueno, pues si me permitís, seguimos con la presentación. Es decir, vamos a volver a lo que es, pues eso, lo principal de hoy, es decir, ¿qué es el Forex? Pues básicamente, como muchos sabréis, el Forex es el mercado de divisas, es de intercambio de divisas. En él, pues básicamente, las divisas unas están enfrentadas una con otra por pares y normalmente, por ejemplo, con el euro-dólar, pues es un mercado que el euro está enfrentado con el dólar y siempre en el Forex el primer par es lo que se compra, en este caso euros, y el segundo par dólares es con la divisa que se compra. Es decir, pues en este euro-dólar pues se comprarían euros gastando dólares. Quiere decir, si la cotización sube, significa que comprar euros con dólares es más caro, significa que el euro es más fuerte frente al dólar, y si este par baja, pues comprar euros con dólares es más barato, quiere decir dólar pues va ganando la partida y es más barato comprar los euros con dólares. Las principales características de este mercado, pues bueno, pues es un mercado que nunca duerme, es decir, cuando las bolsas europeas están cerradas o las bolsas asiáticas están cerradas o las bolsas americanas están cerradas, pues es posible operar en el Forex, porque eso es un vero 24 horas. Por ejemplo, para nosotros en horario europeo, el domingo de la madrugada abren las bolsas asiáticas, entonces ya se puede operar el domingo de madrugada y se podría hasta que el viernes, hasta que las bolsas americanas cerraran, es decir, para nosotros. Por eso sobre las 11 de la noche en horario europeo del viernes pues se podría operar casi, bueno, de hecho interrumpidamente, pues eso, el fin de semana pues es un descanso para todos, que ahí pues no, todas las bolsas están cerradas, entonces pues se descansa pues el sábado y el domingo pues hasta la madrugada para los europeos. Y nada, básicamente es un mercado global, no hay, pues eso, pues es donde, como he dicho antes, donde se negocian las monedas y la principal característica que no tiene una sede física, es decir, los mercados de divisas de Forex son mercados OTC, over the counter, y prácticamente por eso es tan popular. Además que es uno de los mayores, pues es el mayor mercado en volumen, ¿no? ¿Y qué son los CFDs? Pues básicamente de eso. Los CFDs es un derivado financiero, pues en el cual, pues en este caso en CFDs de índices, pues como sabéis, pues un índice pues es pues una cesta en la cual pues están las compañías más importantes de cada país. En el caso, por ejemplo, de España, en el IBEX 35 son las 35 compañías con mayor capitalización de España. En el DAX 30, las 30 mayores de Alemania, ¿no? En el Standard & Poor's, pues las 500 más importantes de Estados Unidos, en el Dow Jones, las 100 de Nueva York, ¿no? Pues en el Nasdaq, las tecnológicas de Estados Unidos, así, etcétera, ¿no? Pero en sí, pues un CFD, pues es eso, es un derivado financiero. Por ejemplo, si es un CFD de una acción de toda la vida, por ejemplo de Telefónica, pues la mayor característica es que, por ejemplo, si vamos a un broker y queremos comprar una acción de toda la vida de Telefónica y queremos comprar 1.000 euros, pues necesitamos pagarle a nuestro broker 1.000 euros,
Y en el caso de un CFD, pues no, porque la principal característica es que tiene un apalancamiento y no es necesario tener estos 1.000 euros para obtener el mayor beneficio que operando con acciones puras y duras. Al mismo tiempo, un CFD es que podemos ir en corto, es decir, podemos vender cuando estamos invirtiendo en una acción pura y dura, solamente nuestra aspiración es que aumente el valor para tener beneficio. Con un CFD pues podemos especular y esperar, por ejemplo, pues invertir para una acción y pensando pues eso, que va a perder el valor y nosotros yendo en corto y así obtener beneficio. Es básicamente las principales características de un CFD. Bueno, ahí tenemos pues eso, una tabla de Bloomberg de los principales índices mundiales, ¿no? Tenemos por América, por Europa y por Asia, ¿no? Pues Dow Jones, que he hablado antes, Eurostock, en Europa el IBEX 35, el DAX, en Asia pues tenemos el Nikkei, ¿no? El Standard Poor's de Australia. Bueno, y tenemos eso, características de nuestras, de TMS, es decir, tenemos dos tipos de índices y también de Forex en la misma cuenta, es decir, tenemos una instrumentación con spreads fijos, sin swaps, y otra con spreads flotantes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de los índices, los spreads fijos es un poco más caro la apertura de la operación, pero ¿qué ocurre? Pues que no tiene swap y también por eso, pues al mismo tiempo, pues es ideal para el swing trading. ¿Por qué? Porque al no tener swap, pues nos obtener mayor rentabilidad a la operación por un periodo mayor de un día. Podemos obtenerla varios días abierta y solamente habremos pagado lo que es el spread, la apertura de la posición, y no pagaremos el swap. Siempre estoy operando con índices, ¿no? Y básicamente eso, no tener vencimientos cuando operamos con el spread fijo que nos obligan a liquidar y reabrir la posición, es decir, es el llamado rollover. Es decir, con nosotros hay un rollover que se aplica, se carga en el swap. Es decir, por ejemplo, en el caso de IBEX 35 hay 12 rollovers, es decir, que se cierra básicamente en el mercado real, será la operación y vuelve a comenzar. Pues con nosotros pues no obligamos a cerrar la operación, es decir, se mantiene la operación abierta y este rollover carga en forma de swap. Es la única cargo de swap que podréis ver cuando operéis con índices con el spread fijo con nosotros contentos. En cambio tenemos la operativa de operar intradía y es ideal pues eso, elegir el spread flotante. Es decir, la operativa intradía es pues eso, tener la operación por un periodo de un día, es decir, es abrir la operación y cerrarla en el mismo día. Los spreads son más bajos, eso básicamente repercute en la comisión del broker, es decir, pues abrir la operación es más barata para nosotros. La ejecución pues, es de mercado, es muy rápida y tampoco tiene vencimientos que obliguen a liquidar y a reabrir la posición si necesitamos pues dejar la posición abierta durante varios días, pues aplicaría un swap, pero no tampoco es con las mismas opciones del spread fijo. Por ejemplo, vamos al Forex. En el caso de Forex, vamos a hacer como un ejemplo de cálculo del margen en cuenta TMS. Como sabréis a muchos, pues eso, en el Forex los puntos se miden por pips, es decir, el pip es el cuarto dígito de la derecha de la coma, en este caso, pues eso, está representado con el 0,0001, exceptuando los pares con el yen. Los pares con el yen, como habréis observado, pues el yen es una divisa pues que tiene muchos dígitos, entonces los pips ya no es el cuarto dígito a la derecha, sino el segundo, es 0,01. Eso es un pip con los pares con el euro-yen, dólar-yen, libra-yen, ¿no? Etcétera. Es decir, ¿cómo se calcula un PIB? Pues bueno, el valor de un PIB siempre depende del volumen de la inversión. Vamos a tomar, por ejemplo, el euro-dólar, es decir, con nuestra plataforma de TMS podemos operar, la operativa mínima es un microlote, con el euro-dólar siempre con el spread fijo, con el spread variable es un mini lote, 0,1, pero bueno. Vamos con, supongamos que tenemos spread fijo, un microlote, pues bueno, pues un PIB pues equivale a 10 céntimos de dólar. Siempre, como he dicho antes, en el Forex tenemos euro contra el dólar, compramos euros usando dólares. Por lo tanto, la operativa va a ser en dólares. Es decir, con 1.000 euros, que es un microlote, estaríamos, eso, cada PIB valdría
10 céntimos de dólar. Lo mismo con un mini lote, que en el mercado real son 10.000 euros, pues un pip equivale a $1. Con un lote, en el mercado real son 100.000 euros, sería comprar 100.000 euros usando dólares, es decir, cada pip serían $10 y con 10 lotes en el mercado real sería 1.000.000 de euros, cada pip serían $100. Por supuesto, obviamente, no es necesario tener ni $1.000, ni 10.000, ni 100.000, ni 1.000.000 de euros para operar, es decir, con un microlote en la plataforma nuestra de TMS, pues tenemos un apalancamiento 1.50, es decir, ojalá fuera 1.500, pero bueno, 1.50 quiere decir que para operar con un microlote, pues necesitaríamos 20 euros. Para operar un mini lote, el margen mínimo pues son 200 euros. Para operar un lote, que en el mercado real serían 100.000 euros, pues necesitaríamos 2.000 euros. Y básicamente, pues para operar, pues eso, pues 10 lotes, pues necesitaríamos pues 20.000 euros. Coste de la operación, por ejemplo, vamos a tomar el euro dólar. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta. Sí, bueno, he contestado la pregunta de Manuel. O sea, los apalancamientos son todo 1.50 para todos. Paco dice un rollover si una compra sería un abono. Sí, no hay rollovers. Nosotros los rollovers se aplican siempre con el swap. He dado el ejemplo del IBEX. Tanto positivo como negativo se cargaría en forma de swap. Es decir, el swap puede ser positivo, puede ser negativo. En el caso depende del rollover, se aplicaría tanto positivo como negativo en de swap. Pero no se cierra lo que es la operación. Es decir, algunos brokers, cuando hay un rollover, se cierra la posición, te obligan a cerrarla y si quieres abrir otra para mantener la posición, te obligan a abrir otra vez la posición pagando el spread otra vez. Con nosotros no. Con nosotros pagas el spread por la primera vez. Sí, normalmente se avisan. En el calendario económico están indicados cuando es el tiempo de rollover y básicamente físicamente no te avisamos, no te llamamos que Paco va a haber un rollover. Es decir, si estás atento un poco al calendario económico, se publica siempre que hay rollover, entonces tú mismo en cerrar la operación y tener beneficios o mantener la posición abierta, pero siempre que sepas que no se va a cerrar la operación, siempre se va a mantener y se va a cargar como forma de swap. Bueno, vamos al coste de operación en el ejemplo de lote, en el euro dólar. Es decir, un lote es comprar o vender en el mercado del Forex 100.000 euros. Es decir, no es necesario tener 100.000 euros para estar invirtiendo un lote. Es decir, nosotros tenemos un apalancamiento 1.50. Es decir, como he dicho anteriormente, pues necesitamos 2.000 euros, es decir, 100.000 entre 50, pues 2.000 euros es lo que necesitamos. He tomado el ejemplo del spread fijo, es decir, el spread fijo en el par euro-dólar es de 1,2 pips. Quiere decir que cuando invertimos un lote en el euro-dólar, un pip equivale a $10. Por lo tanto, pues 1,2 pips pues por 10, ¿no? Siempre que abrimos un lote en el euro dólar, siempre empezaríamos con $12 en negativo. Como nosotros normalmente tenemos la cuenta en euros, pues básicamente la plataforma hace el cambio de moneda automáticamente. Quiere decir que estos $12 se divide automáticamente por la cotización del euro dólar. Por ejemplo, hoy ha estado a 1.16, hoy ha roto, ha llegado pues a 1.1590, ¿no? Más o menos. Pues entonces, pues prácticamente es eso, sería casi como 10, más o menos, lo estoy redondeando, como más o menos como abrir una posición, el coste fijo, es decir, la comisión nuestras, pues son sobre 10 euros. Por ejemplo, aquí os he mostrado con 1.16, es decir, si nuestra cuenta está en euros, pues básicamente eso se hace la cotización de estos $12 partido 1.16 serían pues 10,34 euros, que sería lo que se aplicaría. Y el margen requerido pues será de 50 euros, que son pues básicamente
Para cada lote, al abrir una posición, siempre comenzaremos en negativo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ahí, lo he cerrado sin darme cuenta. Aquí. Bueno, tenemos el cálculo del margen, es decir, tenemos los índices, al contrario del Forex, pues no son pips, son puntos, que por ejemplo en el DAX, pues un punto son 25 euros, es decir, cuando estoy operando con un lote, cada punto son 25 euros. Con el IBEX, cuando operamos con un lote de IBEX, pues un punto eso equivale a 1 euro. Es decir, por ejemplo, tomamos las cotizaciones, estos números de cotización de hace 2 semanas, es decir, el DAX, por ejemplo, si está cotizando a 12.595 puntos, pues se multiplica por el valor del punto, es decir, comprar un lote en el DAX, pues necesitaríamos 314.885 euros en el real, pero lo dividimos entre el spread, entre el apalancamiento y se necesitarían casi 6.300 euros para operar con DAX en nuestra plataforma y con el IBEX pues estaría 10.180, pues se necesitan 10.180 euros, pero entre el apalancamiento pues con 203 euros en cuenta pues 0,60 céntimos pues ese podría ser el margen requerido para comenzar a operar, pero siempre un lote, siempre se pueden operar mini lotes, es decir, en el caso de DAX un mini lote serían 630 euros y un micro lote en el DAX pues serían 63 euros en cuenta y con el IBEX lo mismo, 200 para un lote, para un mini lote 20 euros y para un micro lote pues con 2 euros podríamos, es el margen requerido para comenzar a operar. Y bueno, básicamente el cálculo del coste en la inversión en índices, pues he tomado los dos ejemplos que tenemos de instrumentación con el spread fijo y el flotante, es decir, he tomado el promedio flotante de 5 puntos y el spread fijo es de 10, pues básicamente es para saber el coste de apertura, ¿no? Por ejemplo, el IBEX, como he dicho antes, cada punto tiene un valor de 1 euro. Si empezamos pues operar un lote, es el ejemplo de operación de un lote, pues el spread serían siempre empezaríamos en negativo en 10 euros y dejar la posición abierta pues no tendrá ningún coste añadido ya que no hay swap. Por lo tanto, en el otro lado tenemos el IBEX con el spread flotante, pues la apertura podemos ver que con la apertura es mucho más barata, es decir, abrir un lote pues equivale a 5 euros, es decir, es los 5 puntos por 1 euro, pues obviamente 5 euros, y el cálculo del swap, es decir, si estamos operando con el spread flotante y necesitamos, pues no sé, pues que va en contra nuestra la operación y no queremos cerrarla o pensamos que al día siguiente va a ir a nuestro favor la operación y la dejamos abierta, pues sepamos que vamos a pagar comisión de tener la posición abierta. Por ejemplo, si tenemos la posición en largo, es decir, si vamos en compra, en la tabla de swap que os he mostrado antes podemos ver lo que es el coste del swap, es decir, es una fórmula, es el swap por el tamaño del contrato, en este caso es 1 euro, por el volumen, que en este caso es un lote, y por los dígitos del instrumento. Es decir, en el caso del IBEX la digitación es 1, equivale a 1. Entonces, pues he tomado
he tenido un problema, se un poco la conexión. ¿Estáis ahí? Lo siento. Federico, ¿por dónde me he quedado? Porque no desconozco por dónde me quedé. Ah, se ha perdido la conexión y el audio. Vale. Porque... Bien, perfecto. En el DAX. Bueno, pues básicamente es eso. El coste de operación en el DAX pues se calcula muy parecido que en el IBEX. Lo único, pues eso, pues como la mayor diferencia es el valor del punto en el DAX. Es decir, en el IBEX el valor del punto es 1 euro y además el tamaño del mercado es más pequeño. Entonces la operativa es más barata. Con el DAX, pues básicamente es eso. El coste de inversión mínima con el DAX, prácticamente habéis visto que se necesitan eso, 6.000, casi 6.300 de margen para un lote, en cambio con el IBEX 35, 203, ¿no? El coste de inversión con el IBEX, pues abrir una operación son 10 euros, tanto en largo como en corto, con spread fijo, con spread flotante son sobre 5 euros. Siempre hay que tener en cuenta el swap. El swap es mucho más barato, por ejemplo, si ahora paso a la siguiente diapositiva y veo la del DAX, ¿no? Por ejemplo, el DAX, abrir una operación con el DAX son 37,50 euros, tanto en corto como en largo. Y en cambio, si vamos con un spread flotante tomado un valor de 0,9, un valor promedio, incluso hay a veces que está más, es inferior, pues normalmente, pues eso, el coste de operativa, pues el 0,9 por el valor del punto, por 25, cuesta pues 22,22 euros y medio, pues la comisión de apertura. Y el swap, pues he tomado los datos de la tabla de swap por el valor del punto, que son 25 euros. En este caso el ejemplo es abrir un lote y la digitación de instrumentos al contrario que en el IBEX, que es en el IBEX el valor es 1, el valor del DAX es 0,1, pues nos da un valor de 22 menos 22,42 si mantenemos la posición abierta en largo y en corto pues de 29,29. Es decir, hacemos las cábalas, comprobamos un poco la operativa. Si tenemos que dejar la posición abierta más de un día, ya nos conviene el spread fijo. Y si nuestra operativa es intradía, pues por supuesto no hay swap, porque cerramos la operación en el mismo día, entonces es mucho más barata con este spread. Me había quedado en eso, pues un poco de promo, es decir, actualmente tenemos bonos de primer ingreso, es decir, si nuestro primer ingreso es de 100 euros, ingresamos extra 50 euros en la cuenta, se añaden los 20 euros del SMS y los 20 euros de la operativa en demo, es decir, se puede comenzar con un balance de 190 euros para empezar a operar y chequearnos un poco. También si el primer ingreso son de 500 euros, ingresamos 100 extra en cuenta, serían 600, más los 20 y 20, pues 640. Y si el primer ingreso es de 1.000 euros, ingresamos 200 extra, más los 20 y 20, pues 1.240. Bueno, vamos a ver si hay alguna duda. En el caso de ETFs, Manuel, sí que tenemos swap, es decir, también puedes ver lo que es la operativa. Los ETFs también tienes que tener en cuenta el horario, de qué mercado es, si es un ETF europeo, si es americano. Es decir, los ETFs tienes que mirar también la instrumentación en este documento. No sé si has estado, Manuel, al principio de la presentación, pero te lo muestro. Si vas debajo de la página principal de TMSI Europe, en este apartado hay un apartado que se llama documentos y aquí puedes descargarte los PDFs, es decir, en plataforma tienes la tabla de puntos swap y especificaciones de los instrumentos financieros. Son 2 PDFs
que te recomiendo que te los descargues, que ahí está toda lo que es la instrumento. Es decir, aquí tenemos la tabla de swap. Si tienes algún ETF, si quieres invertir en ETFs, pues aquí, a ver, ¿dónde estarán? Aquí están los ETFs. Aquí tienes, por ejemplo, el VIX, también estará, están aquí todos, ¿no? Aquí tienes la tabla tanto en corto, en largo como en corto, la tabla de swap. Y si quieres más especificaciones de este instrumento, de cuándo es la operativa, te vas a la tabla y aquí está el apartado de ETFs, ¿no? Y aquí pues te viene el valor nominal del precio, pues, ¿no?, de un lote que son $100, ¿no? Y ahí pues básicamente tienes ahí todo, ¿no? Y el horario. En este caso son ETFs todos americanos, todos están en dólares. Y horario americano, ¿no? A las 3:30, de 3:30 de 3:35 a 10 horario, nuestro horario. Ahí lo siento. A la desconexión se ha ido. Un momento. A ver, pues para no repetir lo mismo, es decir, si vais al apartado inferior, veis una parte de... A ver, pongo aquí. En el apartado inferior de la página, ¿no? En la página del apartado inferior, apartado de documentos, si lo abres, te se abrirá eso. Ahí tienes la tabla de puntos swap y el PDF de especificaciones de los instrumentos financieros, y ahí tienes todo, pues todas las cotizaciones de los ETFs. En lo mismo, aquí tienes los ETFs, toda la especificación. Bueno, esto es vamos a ver un poquito lo que es una vela japonesa. A ver, esto es el bono, que antes os había dicho. Bueno, prácticamente el bono de 50, de 100 y 200. Si se hace un primer ingreso de 100, tenemos 50, de 500, 100 y de 1000, 200. Bueno, interpretar un poco de los gráficos de velas quiere decir que lo primero que tenemos que, para interpretar un poco lo que son las gráficas, pues tenemos que saber un poco cómo se forman, ¿no? Es decir, primero de todo, para interpretar los gráficos, pues siempre hay que saber eso, tener presente eso. A mayor estudio, pues más amplia será la probabilidad de éxito, obviamente, y también cuanto menos sea el plazo de inversión, pues menor peso tendrá el análisis. Es decir, si yo voy a una instrumentación y abro una operación para cerrarla en 5 minutos, 10 minutos, pues no es muy importante este estudio previo, porque básicamente no es importante para el éxito. Básicamente es una fluctuación de mercado y he tenido suerte y he tomado esa fluctuación. Normalmente es eso. Para hacer estos estudios gráficos, pues normalmente es eso. Los estudios tanto gráficos, técnicos, pues es más que nada, pues eso, recordar el pasado, compararlo con el presente e intentar hacer una proyección en el futuro. Por ejemplo, tenemos dos tipos de velas en los gráficos básicamente de todos los instrumentos. En nuestra plataforma por defecto ya vienen este tipo de velas. Es decir, casi por defecto en el MetaTrader 4, cuando tenemos una vela de color verde, significa que el precio ha subido, y por el contrario, cuando tenemos una vela de color roja, el precio ha bajado. Tiene lo que se llaman unas mechas, estas velas, es decir, la parte superior de la vela es el precio máximo de ese intervalo, tanto para si es ascendente como decreciente, y la parte inferior pues, es el punto mínimo de este intervalo, ¿no? Tanto si el precio va hacia arriba, ascendente, o hacia abajo, en rojo,
Pero ahí tenemos lo que es la principal característica de cada una. Es decir, en la base de la vela verde, esto es el precio de apertura. Pero la cabeza de la vela roja, eso es el precio de apertura. Es decir, van al contrario. En la vela verde empieza, digamos, en 2, va subiendo en 3, puede bajar a 1 y vuelve a subir a 3, 4, 5, sube hasta 6 y vuelve a bajar a 5. Es decir, eso sería el precio de cierre y se ha quedado esta figura. Es decir, un rectángulo que va de 2 a 5, se ha dejado aquí 1 y se ha dejado aquí el 6. ¿Sí? Y si es una vela de color rojo descendente, pues el precio de apertura es la parte de arriba, es decir, abierto en, vamos a llamarle 5, ha subido el precio a 6, pero ha vuelto a bajar a 5, ha bajado a 4, ha bajado a 3, ha bajado a 1 y ha vuelto a subir y ha cerrado en 2, dejando esta figura, siendo el precio de cierre la parte inferior. No sé si me he explicado. A ver si hay alguna pregunta. Sí, José Antonio, va a estar grabada. Un poco editado. También, un poco los cortes, espero que no estén. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, aquí tenemos el ejemplo de una gráfica. Es decir, aquí tenemos un gráfico que muestra la evolución del precio durante todo un día. Quiere decir que cada vela pequeñita que vemos, es decir, roja, verde, 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 equivale a 5 minutos. Es decir, cada vela equivale a 5 minutos en el tiempo. Y básicamente ha ido evolucionando el precio hasta pues el precio de cierre. Es decir, ha ido subiendo el precio, ha tocado un máximo del día y ha ido decreciendo hasta un precio de cierre, ¿no? El precio mínimo, el de apertura, es claramente inferior al de cierre, por lo tanto es un día pues ascendente, ¿no? Y aquí tenemos, por eso, la representación de este día en una vela. Aquí tenemos en la base de la vela verde, ¿no? Es una vela verde porque es ascendente el precio. Ha ido abierto, ha ido subiendo, ha tocado un máximo, pero ha sido tocar el máximo y ha ido decreciendo hasta el precio de cierre, creando esta gran vela verde, ¿no? Esto sería una vela que representa pues todo el día. Y cada vela de estas representa 5 días. De hecho, cada vela de estas se podría subdividir en otras 5. ¿Por qué? Porque también podemos ver el precio cada minuto. Y aquí se puede ver en el ejemplo de esta vela roja que tenemos aquí en la parte izquierda, pues que equivale a 5 pequeñas velas que representan un minuto. Es decir, la primera vela del minuto pues ha bajado un poco el precio, claramente descendente, la segunda vela del segundo minuto descendente y ha habido un mínimo pero que ha subido, luego ha sido pues al tercer minuto ha abierto, ha subido y ha bajado y ha cerrado aquí. La cuarta vela pues ha sido ascendente, es decir, el precio de apertura pues probablemente haya bajado, habrá tocado un mínimo y habrá sido empujado por el mercado hasta ha tocado un máximo y ha cerrado bajando, y la siguiente vela pues seguramente haya subido o haya bajado y se haya quedado aquí un poco inferior. Eso sería el estudio de esa vela de 5 minutos en una de 1 minuto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de un mes, es decir, claramente vemos aquí un movimiento plano con una línea de soporte de color violeta y una línea de resistencia de color azul. Quiere decir que ha estado plano entre esos precios, ha habido pues eso, pues un pullback, ¿no? Y ha empezado, pues lo ha metido otra vez en lo que es en este canal, en un canal plano, hasta pues que casi mediados finales de mes rompió lo que fue pues esta resistencia y se confirmó este movimiento hacia arriba. ¿Sí? Bueno, y básicamente pues
¿Qué es un stop loss? Pues el stop loss es como, digamos, es como el cinturón de seguridad para el trader. Quiere decir, pues eso, no existe ningún trader que gane en todas sus operaciones. Es decir, lo ideal sería pues acertar en nuestros estudios y ser geniales y todo lo que pongamos, pues que todo vaya a nuestro favor, pero desgraciadamente siempre no puede ser así. Y el stop loss lo único que hace es eso, pues es limitar la pérdida. Por ejemplo, si tenemos una cuenta de 1.000 euros y queremos invertir pues un 1% del capital de la cuenta, pues quiere decir, por ejemplo, en el euro dólar, pues el 1% del capital son 10 euros. Si está cotizando el euro dólar a 1,16, pues serían eso, pues operar con 16,60 dólares en el euro dólar y estaríamos solamente arriesgando el 1% del capital. ¿Qué quiere decir? Pues para establecer el stop loss, por ejemplo, para un micro lote, 0,01 en el euro dólar, un pip equivale a 10 céntimos de dólar, antes lo hemos visto. Por lo tanto, pues nuestro límite serían 116 pips, es decir, pues 1,60 dólares partido 0,1 son 116 pips, o si operamos con 5 microlotes, cada pip equivale a 50 céntimos de dólar, siendo el límite pues 23 pips. Es decir, si operamos con el euro dólar y vamos en largo, es decir, comprar, pues si el precio está a 1,1601, pues le quitamos lo que es este cálculo que le hemos hecho y nos saldría eso, pues el establecer el stop loss operando un microlote, pues el stop loss lo pondríamos a 1,1485. Cuando el precio llegase a ese precio, pues la orden se cancelaría y nosotros solamente perderíamos estos 10 euros. O si estamos operando con 5 microlotes, pues serían 23 pips, pues nuestro stop loss lo configuraríamos a 1,1578. Por el contrario, si vamos en corto, si vendemos, pues sería lo contrario. Es decir, si el precio subiera, pues entonces estableceríamos el stop loss para que nos sacase de esta operación. ¿Sí? Si queréis lo podemos ver un poquito en práctica. Por ejemplo, si me voy a la plataforma, como antes os he comentado, para ir a la plataforma es muy sencillo. Voy a mi cuenta, le doy iniciar sesión en cuenta y se abrirá esta pantalla. Podemos seleccionar oscuro o claro. Personalmente yo prefiero claro, el idioma, ponemos nuestro correo electrónico y contraseña y por defecto pues se nos abre lo que es la plataforma. ¿Sí? Por defecto nos aparece el euro dólar aquí y aquí podemos ver el spread. Por defecto se nos abren como favorito una instrumentación que podemos darle a lo que es la estrella y la podemos ir quitando y hacerlo a nuestro gusto. ¿Sí? Si le damos aquí a favorito podemos ver toda la instrumentación. Por ejemplo, si vamos a Forex, aquí en Forex son todos con el spread fijo. Si vamos a Forex flotante son pares de Forex con el spread flotante. Lo mismo pues con índices flotantes, materias primas, bonos, acciones, ETFs, favoritos, etc. ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con el Forex flotante. Vamos, sí, el euro dólar. Si me encuentro. Y esto. Hacemos clic aquí, aquí podemos ver la instrumentación. Si quiero cambiar la gráfica, pues le doy a este icono de gráfica. No cambiará mucho, lo único que podemos ver aquí el spread, que es 0,2, antes estaba 0,1. Puedo hacer aquí, pues por defecto, las gráficas están a 30 minutos. Si le doy clic, puedo ponerla a 1 minuto. Puedo ver que claramente pues, va hacia abajo el precio. 5 minutos. A ver cómo están los mínimos y máximos, pues son crecientes. Va un poco hacia arriba, pero va creciente. 15 minutos.
30 minutos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una operación rápida, es decir, parece que va hacia abajo, pero aquí hay como unas compras, probablemente está tocando aquí pues un soporte, probablemente vaya hacia arriba. Por ejemplo, en este apartado puedo seleccionar, por ejemplo, un lote y, por ejemplo, vamos a la compra. Seleccionamos compra y aquí para confirmar el stop loss, take profit, por ejemplo, vamos a comprar y aquí ya pues vemos el coste de operación. Incluso el coste de esta operación se puede configurar, ya está a cero porque ya es como que he recuperado la comisión de apertura, es decir, cualquier movimiento hacia arriba pues ya serían beneficios hacia mí. Aquí podríamos configurar un stop loss, que es pues eso, limitar la pérdida, y un take profit, que es pues, por ejemplo, si yo ahora me fuera a cenar y no quiero estar pendiente, pues puedo establecer un precio de cuánto llegase a ese precio, pues que la operación se cancela automáticamente. Por ejemplo, puedo establecer que quiero limitar la pérdida y puedo establecer a 1.15, si llegase a 1.15 que se cerrará automáticamente, y puedo establecer que si llegase a 1.16, no sé, a 1.1630, no sé, pues que tome beneficios. No es lo más ideal, en teoría el stop loss debería estar un poco más concorde con el take profit, pero para hacer el ejemplo, eso le doy a actualizar. Aquí tenemos la confirmación que se ha actualizado y aquí ya tenemos pues el número de orden, la hora que ha sido, el tipo, el volumen, el símbolo, el stop loss, el take profit configurado, el precio. Y aquí tenemos pues eso, pues en la forma de archivo pues podemos hacer nuevas órdenes, en herramientas, en ajustes, pues ahí te podemos ajustar. Es decir, en el próximo seminario pues ya va a ser solamente plataforma, sin diapositivas, y ya veremos pues eso, nos adentraremos más en la plataforma, es decir, pues un poco cómo utilizarla al mismo tiempo que utilizar el MetaTrader 4 al mismo tiempo. Pues nada, José Antonio, vale, tomo nota. Y nada, chicos, con esto pues me despido. Espero que haya sido pues un poco interesante lo que es la presentación. Como siempre, un placer. Y si tenéis dudas, pues bueno, aquí os dejo mi correo, es decir, asb@tmseurope.com. Ahí podéis escribir si estáis interesados. Actualmente tenemos una promoción que os he comentado antes de primer ingreso, pero además también tenemos una oferta de formación, es decir, con Miguel Ángel Rodríguez. Está haciendo unos seminarios exclusivos para clientes los martes y los jueves, y los miércoles son en abierto. Es decir, hay una promoción que durante un mes son en abiertos todos. Si estáis interesados en esta promo, pues eso, pues os ponéis en contacto en este correo que os he dejado y me comentáis que si queréis acceder a estos seminarios especiales. Al mismo tiempo, por eso, pues también podéis descargaros pues algunas guías que están en la zona de formación. Y nada, con eso me despido y espero que tengáis buena noche. Un saludo.